al doctor que siga con su presentación. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor Herrera, tiene su micrófono apagado. Qué pena. Hola, ¿me oyen? Sí, señor. Ok, súper. Buenas noches para todos. Estoy muy contento. Una invitación muy chévere. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema bastante interesante. Me pregunto si ya están viendo mi proyección de pantalla. ¿Sí? Sí, señor, ya vemos pantalla. Ok, entonces vamos a empezar hoy hablando de un tema muy importante y no solamente importante, sino que yo creo que es una labor titánica hablar del tema del enfoque de la anemia. Y la dificultad es que cuando se habla de anemia es como hablar de un océano, que es un tema excesivamente grande, pero pues en estas charlas que son de 1 hora o un poco más, pues no podemos profundizar más que pocos centímetros. Entonces, esto es algo titánico. Entonces, empezando y con el objetivo y con las ganas de no venderles publicidad engañosa, quiero pasar y decirles unas advertencias claras. La primera advertencia es, uno, que vamos a discutir específicamente sobre alteración de la serie roja y nos vamos a enfocar principalmente sobre el tema de alteraciones hacia la baja, lo que conocemos anemia, y no vamos a hablar de policitemia. Por otro lado, esta es una charla que está enfocada desde el punto de vista del generalista, ¿listo? Del médico de primer nivel o del médico internista que trabaja desde el enfoque general. No es un enfoque hematológico, sino un enfoque generalista. Y por último, tengo un objetivo discreto. Eso es lo que yo me propongo que ustedes aprendan hoy o que de pronto comprendan muy bien al final de la charla. Y por eso les digo que no quiero publicidad engañosa, porque decirles que ustedes van a salir como expertos hematólogos o conocedores de anemia de PAPA solamente con una reunión es algo que pues no es cierto, pero sí van a poder identificar los puntos clave, tanto clínicos y paraclínicos, en el proceso diagnóstico de anemia. ¿Listo? Este tema de la virtualidad a mí me genera cierto drama y es que yo a veces no tengo como feedback, no siento como el feedback, entonces en varias oportunidades les voy a preguntar si me están escuchando y entendiendo bien y pues si alguno de ustedes me puede responder, mucho mejor para mí. Entonces, hasta este momento han escuchado bien, está bien el sonido y han visto bien las diapositivas. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, estos puntos claves que voy a presentar los voy a marcar con rojo. Lo van a encontrar, además de que los digo, los marco en rojo y los presento también con unos recuadros rojos, ¿vale? También en cualquier momento que ustedes quieran, no sé, Nicolás, de qué manera lo quiera moderar, pero pues si ustedes desean pueden realizar una pregunta y si está a mis alcances de conocimiento se la responderé. Entonces les estaba diciendo que esto es una labor titánica. Hablar de anemia es algo muy extenso. Lamentablemente para algunos médicos hablar de anemia es tan sencillo o tan simplista como decir, ¿el paciente tiene la hemoglobina baja? Sí, no. Si la tiene baja tiene anemia y si no la tiene no tiene anemia. Pero para los médicos que queremos hacer las cosas bien y nos preocupamos por los problemas del paciente y sabemos que la anemia siempre detrás trae un combo de cosas, el algoritmo puede ser mucho más complejo y puede verse más o menos como esto. Y esta es apenas una propuesta de algoritmo, porque hay muchísimos más algoritmos dependiendo de la complejidad. Esta es la complejidad que en la anemia hablamos de niveles diagnósticos. Dependiendo en la etapa formativa en la cual ustedes estén y cuán curiosos sean, ustedes pueden estar en un nivel muy inespecífico del diagnóstico como el sindromático. Ese paciente está pálido. ¿Por qué está tan pálido? Diría uno al ver un paciente. Luego viene un enfoque un poquito más avanzado, que ya no lo hace la misma madre de un niño que lleva al niño pálido, sino ya un enfoque más fisiopatológico después de ver patología o fisiología, en el cual yo ya empiezo a escuchar a la madre decir, bueno, este paciente probablemente tiene una parasitosis, por la parasitosis tiene pérdidas sanguíneas, adicionalmente eso puede provocar
la palidez en el niño, entonces ya identifico que la parasitosis es la etiología, entonces tengo un nivel más avanzado que es el fisiopatológico. Luego, cuando voy avanzando en la clínica, ya viene lo diferencial. ¿Será que estos parásitos en el niño son suficientes para provocar esto o también tiene otra causa? Hay hipotiroidismo, y ya voy avanzando. Y por último, cuando ya soy experto o me siento lo suficientemente cómodo, puedo hablar de un diagnóstico nosológico en el cual le pongo nombre propio a la anemia, ¿sí? Entonces yo puedo decir anemia de enfermedades crónicas por tal enfermedad, o puedo decir anemia microcítica hipocrómica regenerativa, ferropénica, debida a hemorragia crónica de origen gastrointestinal, etc. Y eso es lo que ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo, pero hoy le voy a dar claves para que ustedes empiecen a construir digamos, esa habilidad en los diferentes niveles diagnósticos. Esta es la agenda del día. La agenda del día busca resolver o responder estas 4 preguntas y espero que ustedes la logren responder. A veces yo les digo, en la virtualidad tengan a la mano un papel donde anotan preguntas y también pues anoten, digamos, los puntos claves. Entonces quisiera que anotaran de pronto estas 4 preguntas o las tuvieran muy en mente. La primera, que es respecto a la definición clínica. ¿Cuándo pienso que mi paciente tiene anemia? Yo siempre le insisto a los estudiantes que el paciente que llega a las 3 de la mañana o que llega a urgencias no va a llegar con un papel en la mano y le va a decir, doctor, míreme este examen a ver si tengo anemia. Lo común es que el paciente a veces se presente con síntomas o que el paciente en otro contexto yo encuentre los exámenes y deba buscar la anemia. Entonces, ¿cuándo debo pensar? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿dónde está el problema? Y en este sentido, me gustaría mucho poder decir que el problema lo puedo buscar desde el punto de vista macro, fisiopatológico, o lo puedo buscar micro en el eritrocito, y eso lo vamos a discutir muy interesantemente. Luego vamos a preguntarnos qué herramientas tenemos para la clasificación, o en otras palabras, qué herramientas tenemos para el diagnóstico, lo cual nos va a permitir responder la pregunta ¿cómo le resuelvo el problema de anemia al paciente? Y la última pregunta es ¿cuáles son los puntos claves del proceso que los vamos a poner en práctica a través de un caso clínico súper interesante? Entonces, empecemos con la primera pregunta. Hasta este momento, ¿me han escuchado bien y han visto bien las diapositivas? Sí, señor. Sí. De acuerdo. Entonces, lo primero es, ¿cuándo pienso que el paciente tiene anemia? Y para eso tengo que hablar un poquito de definición. Entonces, la definición de la anemia, al internista no le gusta mucho esto porque decir que es una definición de laboratorio, eso es como va en contra de la clínica y muchos semiólogos se están revolcando, pero la definición de anemia es de laboratorio. Porque en últimas la definición es disminución absoluta del recuento de los eritrocitos, que de forma más o menos directa se relaciona con la concentración de hemoglobina y de hematocrito. No obstante, esta definición me parece como muy estática y me gusta más una definición fisiopatológica que se refiere a la disminución de la capacidad hematológica, abro paréntesis, hematológica del transporte de oxígeno, porque acuérdense que yo también puedo afectar la disminución de la capacidad del transporte, lo puedo afectar afectando también el sistema respiratorio y también afectando el sistema cardiovascular. Entonces, en este caso es una disminución en la capacidad del transporte de oxígeno desde el punto de vista hematológico. Y esta definición me gusta más porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que vive en la punta del Everest y por la razón de la presión de oxígeno debería tener una hemoglobina regularmente entre 16 y 17, pero la tiene en 13, ese paciente, a pesar de que los números absolutos de la OMS de hemoglobina me dicen que está por encima de 13, yo diría no tiene anemia, pero para su realidad de capacidad de transporte de oxígeno viviendo en la punta del Everest, sí tendría anemia. Por eso la segunda definición funcional me parece un poco más interesante, ¿listo? Aunque en los libros van a encontrar la definición en laboratorio. Avancemos. ¿Cuándo lo sospecho? Es común que lo tengamos como un hallazgo incidental. Por alguna razón que no entiendo, el hemograma es uno de los exámenes que se pide para todo. El paciente puede llegar por, no sé, un dolor en un dedo y sale con un hemograma. No debería ser así, pero en esos casos puede encontrar incidentalmente la anemia. Pacientes sin síntomas que tienen anemia de laboratorio y listo. No obstante,
Yo puedo sospechar la anemia también a través de signos y síntomas, pero ojo, clave, en rojo, los signos y síntomas de la anemia suelen ser inespecíficos, con unas excepciones, pero la mayoría son inespecíficos. Quiero advertir esto porque puede pasar una cosa u otra. Le atribuyo todo a la falla cardíaca, entonces este paciente tiene disnea solo por la falla cardíaca, está pálido por la falla cardíaca, y puede ser la anemia o lo contrario. Le echo la culpa a todos los síntomas a la anemia y ser otra cosa como la falla cardíaca, la hepatopatía, etc. Por eso les pido que tengan en cuenta que en anemia la parte de signos y síntomas son más bien inespecíficos y hay que actuar con cautela. Otro punto clave cuando hablamos de la parte clínica es que estos signos y síntomas tienen determinantes. Y estos determinantes los marqué en rojo porque esto es lo que ustedes tienen que buscar cuando hagan una historia clínica de anemia. A veces uno se pregunta, bueno, yo ya sé que este tipo tiene anemia, tiene hemoglobina de 6, pero ¿yo qué le pregunto? Pues lo fácil es, señor, ¿usted sangra? No, no sangro. Yo, pero ¿qué más le pregunto? ¿Qué más me sirve? Esas preguntas dependen de estos determinantes. ¿Cuáles son los determinantes entonces? Uno, la instauración. Esto tiene que ver con la cronología de la enfermedad del paciente. Cuando la anemia se instaura muy rápido, por ejemplo, un sangrado abundante agudo, o una anemia hemolítica, una crisis hemolítica aguda importante, va a hacer que los síntomas sean más floridos. Entonces, síntomas más agudos, o sea, que aparecen más rápido, sugieren una instauración más rápida de la anemia. ¿Listo? No obstante, esto también va a depender de las circunstancias. Si yo, por ejemplo, tengo un descenso de hemoglobina importante, pero estoy en total reposo, puede ser que no sienta síntomas, diferente a una disminución más discreta de hemoglobina, pero estar corriendo una maratón o estar haciendo ejercicio. Entonces, por eso, tanto la velocidad de la instauración como las circunstancias son importantes. Hay otras circunstancias especiales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las mujeres tienen niveles de hemoglobina relativamente más bajas por su índice de masa corporal y por el hecho de las pérdidas de menstruación. El embarazo también. Recuerden que hay un fenómeno dilucional porque aumenta el volumen plasmático de la mujer embarazada. Las personas que viven en alturas por disminución de la presión de oxígeno y aumento de la eritropoyetina como respuesta van a tener más hemoglobina. Los atletas pueden tener mayores niveles o menores niveles, menores por aspecto dilucional o mayores por demanda de oxígeno dependiendo del tipo de deporte o la actividad que hagan. Algunas etnias, como la raza negra, tienen mayor predisposición poblacional de tener déficit carenciales en algunos, digamos, por aspectos socioeconómicos en algunas poblaciones, pero también tienen mayor riesgo de tener trastornos genéticos como el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o también tener más talasemia o anemia de células falciformes. Y una población que no vamos a decir que la anemia es normal, pero muy frecuente y que tiene condiciones, digamos, difíciles son los ancianos, enfermedades crónicas o oncológicos, que son pacientes debilitados, que me permiten hablar de las siguientes determinantes. El otro es la gravedad. No es lo mismo perder, por ejemplo, digamos, 1 gramo de hemoglobina a perder 5 gramos. Y tampoco es lo mismo perder cuando yo soy una persona joven que tengo una capacidad compensatoria respiratoria y pulmonar y metabólica, a cuando soy un anciano o estoy en quimioterapia y tengo cáncer y estoy debilitada. Entonces ahí hablé de gravedad y compensación, que son otros determinantes importantes. Otra determinante de los síntomas son la causa. Por ejemplo, si yo les digo que un paciente consulta por un síntoma de anemia que es dolor en cuadrante superior derecho del estómago, del abdomen, ¿ustedes qué me dirían? Bien, venga, pero eso es anemia. Yo les podría decir sí, porque tiene una colecistitis crónica por una litiasis pigmentaria en el contexto de una anemia hemolítica crónica, que puede ser pues un rasgo de una alteración de membrana, un rasgo talasémico y tener eso, por ejemplo. Entonces, la causa también va a marcar los síntomas. Hay síntomas extraños o que no esperamos y dependen de la causa. ¿Listo? Hasta este momento, ¿me han escuchado y han visto bien las diapositivas? Sí. Listo, perfecto. Si hay dudas, con mucho gusto. Entonces, esto simplemente no lo voy a leer, lo pueden tomar en la fotico a la pantalla. Estos son N cantidad de signos y síntomas. Hay muchos más, hay rarísimos. O sea, el paciente con anemia puede decir cosas tan comunes como me duele un poco la cabeza y me siento fatigado, hasta cosas tan raras como cuando uno está en consulta y el paciente le dice,
yo siento un calambre que me coge la punta del dedo y se me pasa por la cabeza y luego se me sale por la oreja. Pero en últimas son inespecíficos. Eso no me va a permitir decir que tiene anemia ni que no la tiene. Pero sí nos abre, digamos que cuando ustedes tengan esos casos, a que siempre se pregunten, ¿será que puede ser anemia? Y quiero decir algo acá que es clave, y esto también para que se lo lleven, así no esté en rojo, tienen que llevarse en la clave. No es lo mismo hablar de anemia hablar de síndrome anémico. Y esto es fundamental porque hay pacientes que tienen anemia con su definición de laboratorio, mas no tienen signos y síntomas provocados por la anemia. Cuando el paciente tiene, además de la definición de laboratorio, signos y síntomas provocados por este defecto en el transporte de oxígeno, vamos a hablar de síndrome anémico. Entonces, por favor, no es para nada lo mismo encontrar una mujer de 18 años con una hemoglobina de 11.8 sin síntomas, hablar de una mujer de 56 años con hemoglobina de 10 con síntomas. La primera tiene anemia de laboratorio, una anemia leve. La segunda, a pesar de ser una anemia leve desde el punto de vista del laboratorio, por alguna razón de su contexto, de los determinantes que ya les hablé, está presentando síndrome anémico. Y esto es muy importante desde el punto de vista clínico más adelante del tratamiento, que no vamos a hablarlo hoy, pero es importante que lo tengan en cuenta. A este nivel ustedes dirán, oiga, pero Guillermo nos dice que nos va a dar las claves, pero hasta ahora ha dicho un montón de carreta y que esto no es específico, entonces ¿yo cómo hago para, desde el punto de vista clínico, apoyarme? ¿Qué herramientas tengo realmente? Entonces vamos a hablar de unos signos que sí son muy, muy valiosos. El primero es este. Si ustedes pueden probar ahorita terminada la reunión, llaman a papá, mamá, hermano, primo, novia, esposo, lo que sea, y los van a aplicar y van a ver que son muy interesantes. De pronto se pescan un anémico, o al menos para que lo practiquen y ya lo tengan en cuenta en su ejercicio general. El primero, vamos a buscar palidez en el anillo anterior de la conjuntiva palpebral inferior. Eso suena raro, pero es simplemente lo que hacemos desde siempre, que es bajar el párpado gentilmente, el párpado inferior, y lo que hacemos, vertiendo un poquito el borde palpebral, vamos a ver que hay digamos dos zonas que se ven en el párpado inferior. Si ustedes se fijan acá en la imagen número B, van a encontrar esta zona, la primera que estoy pasando acá, esta zona corresponde al anillo palpebral anterior. Si ustedes se fijan, este que está más cerca del borde palpebral, que es este, está más vascularizado, en contraposición del anillo posterior, que es más de tejido linfoide y es más pálido. Esto nos da un contraste. En este paciente de la foto B, definitivamente no vemos, digamos, ese cambio en el color, no hay anormalidad. Pero en el de la C, vemos que el anillo anterior como el posterior tienen el mismo color. Eso significa que el anterior perdió ese rojo carmesí que lo caracteriza, y eso lo llamamos palidez del anillo anterior, y está presente. ¿Listo? Otra forma, también importante, es ustedes, palma de la mano, toman la palma, la hiperextienden, y al hiperextenderla tienen que ver que se marcan más los surcos palmares, y al marcarse estos surcos palmares, lo que van a suponer que es una coloración normal. Sin embargo, en anemia, como están viendo acá en la flecha roja, estos surcos palmares se ven muy pálidos, que no se resaltan, al contrario, pareciera que desaparecen, ¿listo? O disminuyen de color en vez de resaltarse. Y eso también es importante, que son los surcos palmares. ¿Y por qué yo digo que vale tanto la pena tener en cuenta estos dos signos? Pues vamos a usar examen físico basado en evidencia. Esto es un nomograma de Fagan. Entonces, lo que están viendo acá son diferentes signos de palidez en diferentes localizaciones. Y vamos a ver, principalmente, vean acá que está en azul, que dice conjunctival ring pallor, que es el de la conjuntiva. Y en este vamos a ver los cocientes de probabilidad, o que se llaman likelihood ratio. Este likelihood ratio o cocientes de probabilidad combinan la sensibilidad y la especificidad y nos dan un rendimiento. Si es un likelihood ratio positivo, quiere decir cuánto impacta en mi probabilidad del diagnóstico tener un signo. Y si es un likelihood ratio negativo, me dice cuánto me impacta no tenerlo en el diagnóstico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo un paciente que me llama y me dice, oiga, yo creo que tengo anemia, me dice el paciente.
Yo lo recibo y yo digo, supongamos que la probabilidad pretest de ese paciente, es decir, sin verlo, con los síntomas que me dijo por teléfono, es que me siento cansadito, me da un poquito de dolor de cabeza, yo creo que la probabilidad es de un 50%, la probabilidad pretest. Esa probabilidad, ustedes bien saben que 50% es tirar una moneda, ¿sí o no? Eso no nos sirve para el diagnóstico ni para tomar decisiones. No obstante, cuando hago el examen físico, oh my God, me encuentro que tiene palidez en el anillo anterior de la conjuntiva. Y eso tiene un likelihood ratio de 16.7. ¿Qué significa eso desde el punto de vista matemático? De entrada les digo, por encima de 5 un likelihood ratio es muy bueno. Ahora, 16.7, ¿qué significa? Entonces voy acá a los cocientes de probabilidad, acá en el nomograma de Fagan, y pongo 16.7 está entre 10 y 20. Pongo este puntico azul, eso equivale a 16.7. Luego trazo una línea recta y convierto, gracias a ese hallazgo con un likelihood ratio de 16.7, paso de una probabilidad de 50%, una probabilidad pretest, paso a una posttest del 95%. Entonces, fíjense la importancia que tiene este signo desde el punto de vista matemático. No obstante, miren abajo, miren este 0.6, es la ausencia de la palidez conjuntival. Es solo 0.6. Lamentablemente, para que valga la pena, debería ser menor de 0.1, un likelihood ratio negativo. Matemáticamente, ¿qué significa? Que si yo parto del 50%, pongo 0.6 como likelihood ratio negativo, miren que me cambian nada más de 50, me disminuye al 40% la probabilidad del diagnóstico de anemia. En otras palabras, tener palidez en el arco conjuntival anterior tiene el suficiente poder por su especificidad para decirme que aumento de un 50 al 95% de la probabilidad de mi diagnóstico. Pero la ausencia del mismo, sospechando anemia, no me la descarta. ¿Listo? Fíjense por acá, estamos mirando otros, tal vez el que vale la pena también es, oh sorpresa, fíjense, surcos palmares pálidos. Entonces, esos son los dos que yo les quiero dejar basados en examen físico basado en evidencia. Concluyendo ya desde la parte clínica, la ausencia de signos y síntomas no tienen un rendimiento suficiente para excluir con confianza el diagnóstico de anemia cuando este se sospecha. No obstante, si tengo palidez del arco conjuntival anterior o si tengo palidez de los surcos palmares, eso me aumenta considerablemente la posibilidad de que sí haya anemia. ¿Listo? Hasta este momento, ¿alguna duda, por favor, o alguna pregunta? No. ¿No? Perfecto. Espero que me estén escuchando bien. Ya respondimos la primera pregunta. Ya sabemos signos y síntomas, ya sabemos qué determina esos signos y síntomas, ya sabemos cuáles son los signos que valen la pena para no perderle el tiempo a los pacientes por ahí mirándole la palidez debajo de las uñas o mirándole por ahí la palidez detrás de las orejas. Ya sabemos qué hacer. Ahora nos toca, vamos a pasar a la siguiente pregunta de la gente. ¿Dónde está el problema? Y esto es fundamental para entender, digamos, para la búsqueda de la anemia, porque si yo entiendo esto, digamos que puedo encontrar, eso es como Sherlock Holmes buscando la causa, y aquí está el punto. Entonces yo les había dicho que hay dos enfoques buscando el problema. Un enfoque muy fisiopatológico grande, muy clínico, fisiopatológico, y un enfoque más micro que tiene que ver de laboratorio de microscopio. Voy a empezar con el grande. Entonces este es el enfoque fisiopatológico. Aunque ustedes no me lo crean, todas las anemias, que son cientos de nombres diferentes desde el punto de vista nosológico, todas las anemias se engloban dentro de tres grupos fisiopatológicamente hablando. Uno, o estoy perdiendo por algún lado, eso lo puedo llamar sangrado, o oculto, es decir, microscópico constante, o un sangrado patente, hemorragia uterina normal, hemorragia intracerebral, hemorragia intraperitoneal, hemorragia intratorácica, etcétera. Por ejemplo, un baleado, se cayó en un quinto piso, etcétera. Ustedes podrán ponerle el nombre que ustedes quieran. Por otro lado, tenemos otro grupo que es disminución en la producción. Es decir, la fábrica, el eritrón, que principalmente en las personas adultas son la médula ósea de los huesos fibrosos, huesos planos, disminuye su capacidad de producir eritrocitos. O que los produce, pero su maduración o su proceso de elaboración es ineficaz y se destruyen, se producen anormalmente o ineficientemente.
Por último, nos queda un grupo que significa que el eritrocito tiene una vida media corta y se destruye más rápido de lo normal, entendiendo como una vida normal del eritrocito entre 100 y 120 días. ¿Listo? Este enfoque fisiopatológico es importantísimo. Lamentablemente no es muy específico. Fíjense acá, tenemos los grupos, tenemos disminución de la producción, aumento de la destrucción y tenemos pérdidas sanguíneas. Y si ustedes se fijan, tienen muchísimas opciones. O sea que apenas esto es un tamiz que nos ayuda a seleccionar grupos grandes, pero todavía no nos da claves definitivas. No obstante, quiero darles una pista desde acá. Si ustedes quieren saber la causa de la anemia desde el punto de vista fisiopatológico, tal vez una de las herramientas que más les va a servir son los índices reticulocitarios. ¿Por qué? Porque si los índices de reticulocitarios, es decir, porcentaje de reticulocitos, índice de producción de reticulocitos VPR o recuento absoluto de reticulocitos, muestra que está disminuido, quiere decir que la fábrica que produce eritrocitos y que por medio, digamos que un eritrocito bebé es un reticulocito. Si la fábrica no está produciendo eritrocitos bebés, significa que la fábrica no está produciendo. Entonces, disminución de los índices reticulocitarios sugieren que en la médula ósea hay disminución en la producción. Entonces, eso nos permite, digamos, segregar este grupo. Nos lleva a mirar este grupo. Y nos separa a los grupos de aumento de producción y a los grupos de pérdidas sanguíneas. Entonces, por eso, desde el punto de vista fisiopatológico, el recuento de reticulocitos o los índices reticulocitarios son claves. ¿Listo? ¿Hasta aquí me han escuchado y han visto bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Bueno, vamos muy bien. Ahora quiero pasar, ya les dije que vamos a localizar el problema. Esto fue la parte grande, ahora vamos a hablar de la parte pequeña. Y a mí me encanta, miren esa célula tan hermosa, y a mí me encanta el eritrocito por una razón, porque parece un zombie. ¿A ustedes no les llama la atención que una célula que está viva pero no tiene núcleo, se mueve, hace procesos metabólicos, nos ayuda y todo, pero no tiene cerebro, ¿sí? Entonces, para mí es una completa maravilla el eritrocito. Pero quería traerlos acá porque ya sabemos, digamos, un enfoque fisiopatológico grande que no fue muy específico. De pronto, mirando el eritrocito específicamente, podemos tener más pistas. Entonces, hay que recordar qué es el eritrocito. Entonces, es la célula más numerosa de la sangre, cuya función es principalmente transportar oxígeno a los tejidos, pero recuerden, y no lo olviden, que tiene una función importante digamos, en los procesos ácido-base. Tiene anhidrasa carbónica, adicionalmente contiene una gran cantidad de proteínas, y eso tiene efectos buffer y efectos de control del pH, ¿no? Por otro lado, su morfología es una morfología única, es muy interesante porque precisamente pierde el núcleo para ganar su forma fundamental, que es una forma bicóncava, como una especie de dona, donde la parte más delgada es la parte central para pues, llevar o poder transportar y poder movilizarse por los capilares con facilidad. El tamaño es un diámetro de 7.5 contra un grosor de 2.5 en la parte periférica y la más delgada es de 1 en el centro. Como ya les dije, no tiene núcleo, se caracteriza por tener, dado que no tiene núcleo y tiene esta forma como aplanada o bicóncava, tiene mucha más membrana que lo que contiene, o sea, tiene una membrana redundante y esa membrana se caracteriza, entre otras, por tener gran cantidad de proteínas del metabolismo, porque acuérdense que el eritrocito, a pesar de no tener núcleo y no dividirse, hace glicólisis. Y también hace otros procesos de oxidación, reducción, que lo hace con una cantidad de proteínas de membrana. Si yo le preguntara a usted cuál es el organelo más importante de un reticulocito, si no tiene núcleo, no teniendo núcleo, yo les diría definitivamente la membrana por lejos. Y dentro de esta célula, pues tiene, digamos, los elementos que más importantes desde el punto de vista de su función, que es una proteína que es la que permite el transporte del oxígeno como tal, que se llama la hemoglobina. ¿Dónde se producen estos eritrocitos? Dentro de la médula ósea. Pero acuérdense que no siempre es así. Inicialmente ocurre en el saco de Yolk, luego ocurre en el hígado, ganglio linfático y en el vaso, y posteriormente ya en el último trimestre la médula ósea se activa hasta los 5 años,
prácticamente todos los huesos y en todo lugar hay producción de sangre, pero de los 5 años hasta los 20 se va perdiendo y de los 20 en adelante quedamos solamente con los huesos membranosos, pero con una muy buena capacidad de producir sangre. La vida media del eritrocito, como les dije, es 100-120 días, y la vida media del eritrocito se acaba en los cementerios fisiológicos del eritrocito, y digamos que quienes se encarga de eliminarlos es el sistema retículo endotelial, pues en órganos ricos en esto, el ganglio, el hígado y el vaso principalmente, también en médula ósea, pues capturan estos eritrocitos ya viejos que tienen alteración de membrana y se los comen, ahí los eliminan. ¿Listo? Esta es una foto, esto es una simulación, esta es la foto en vida real, todos ustedes tienen la oportunidad de verlo, un eritrocito lindísimo, un normocito, sus características que son un tamaño similar al núcleo de un linfocito, como están viendo acá en la flecha azul, tiene una palidez central que es aproximadamente de 1/3 del diámetro de la célula. Adicionalmente, vemos en esta imagen, vemos unas plaquetas y listo. Esa es la imagen normal, solamente para que ustedes lo recordaran. Entonces, les pregunto, ya hablamos mucha carreta y ya dijimos, pues, todo lo que es el eritrocito normal, pero entonces, ¿yo cómo sé cómo está el eritrocito de mi prójimo? ¿Cómo está mi eritrocito del eritrocito del prójimo? Y para eso es donde vienen las herramientas. Es imposible que en esta charla yo vaya a decirles cada uno de los exámenes, cómo son, cómo funcionan, todo, porque eso sería muy extenso. Pero quiero puntualizar en algunos, en los más importantes y en los más usados. Luego, ustedes, conforme van ganando experiencia, van a ir incluyendo otros exámenes a su plétora o a su parafernalia de elementos que tienen para poder solucionar esos problemas. Pero empecemos con los básicos que nos van a ayudar a saber cuál es el bienestar del eritrocito de mi prójimo. Y el primero es, bienestar tiene que ver con recuento. Ya le dije que es la célula más numerosa. Entonces, lo primero es el recuento de reticulocitos. Es aproximadamente entre 4.2, entre hombres y mujeres llegan hasta 5.8, dependiendo de hombres y mujeres. Ese es el recuento absoluto por millones por microlitro. ¿Listo? Número 2, el tamaño de mi reticulocito. Ya habíamos hablado de 7.5 micras, ese es el diámetro, pero el tamaño también lo puedo hablar de volumen. Y eso lo doy con un valor que es el volumen corpuscular medio, que me lo dan los hemogramas, a partir de la segunda generación, primera generación, segunda generación, ya tengo ese dato calculado, a veces es automático, otros es calculado, y con ese volumen corpuscular medio, yo sé cuál es el tamaño de mi eritrocito. Ese va de 80 a 100 femtolitros, por debajo de 80 digo que mi eritrocito es pequeño, un microcito, y por encima de 100 digo que es grande, un macrocito. Por otro lado, el color, puedo hablarlo por la hemoglobina corpuscular media, que va entre 30 más o menos 3 picogramos. Esto me habla de color. Si tengo poquito color, es decir, un eritrocito muy pálido, una palidez grande, voy a hablar de hipocrómicos. Si hablo de eritrocitos con mucho color, con una palidez muy pequeña, hablo de hipercrómico y se mueven los mismos extremos del rango que le hablé. Ahora vamos a hablar, perdón porque acabo una falla, voy a hablar de la forma. Para hablar de la forma, debo valerme el extendido de sangre periférico. Todavía los métodos automatizados, y eso lo hablé en una charla de interpretación del extendido de sangre periférica, todavía los automatizados les cuesta. Entonces, créanme que para hablar de forma todavía hay que pedir el extendido. Apóyense bastante en esto y nos puede hablar de infinidad de formas. Dacriocitos, equinocitos, equistocitos, células falciformes, bite cells, nos puede hablar de inclusiones celulares, cuerpos de Howell-Jolly, etcétera, etcétera. Y esos son aportes que también son muy importantes que nos da el extendido de sangre periférica. Otros datos que tenemos es comparar los eritrocitos en comunidad. Acá estoy viendo uno solo, pero en el extendido yo tengo que ver ese solo cómo se parece a los demás en comunidad. Y yo lo puedo hacer en términos de tamaño. Para tamaño, yo utilizo un índice que es el índice de anisocitosis, también conocido como ancho de banda o ancho de distribución eritrocitaria. Y eso me permite clasificar al eritrocito como parecido a sus amigos, es decir, homogéneo, o diferentes entre sí, heterogéneo. Y el punto de corte es 15%. Por otro lado, respecto al color, yo puedo hablar si se parece, si es diferentes colores entre el grupo, y hablo de policromatofilia, y por forma, si son diferentes formas entre sí, hablo de poiquilocitosis. ¿Listo? Por otro lado, del bienestar, puedo hablar de la producción.
eso ya les dije la pista. Cuando yo quiero hablar de producción, la clave está en los índices reticulocitarios. Si los índices están bajos, quiere decir que estoy produciendo poco. Problema en la fábrica, médula ósea, recuerden. Pero por el contrario, acuérdense que la fábrica tiene problemas tanto en la maquinaria como también en los materiales, ¿no? Entonces no siempre es médula, cuando digo médula ósea, no significa que estén mal las células hematopoyéticas, puede ser que no tienen materiales, no tienen, ahorita vamos a hablar de esos materiales. Pero si los reticulocitos están aumentados, significa que la producción es alta de esta forma. Y por otro lado, puedo hablar de destrucción. Y hay indicadores de destrucción. ¿Y qué son esos indicadores? Pues son sustancias que tiene por dentro el eritrocito, que si se explota, las libera la sangre. Como que el lactato deshidrogenasa, la bilirrubina indirecta, que es un producto del metabolismo del heme, de la hemoglobina que contiene, y la aptoglobina, que es un elemento que se disminuye al capturar la hemoglobina que se libera anormalmente con la explosión del eritrocito. Entonces, con todos estos otros parámetros, yo puedo saber cómo está el eritrocito del otro. Ojo, ¿yo por qué dejé en gris este LDH, bilirrubina y aptoglobina? Porque a pesar de que lo traje a colación, no los pedimos de rutina. Por favor, doctores, no me pidan perfil de hemólisis de entrada en el paciente, a menos que sospechen clínicamente que estamos hablando de hemólisis. ¿Listo? Entonces, ya les había mostrado un extendido normal. Ahora les quiero mostrar un extendido anormal, para que vean este caso. Esta es una imagen bellísima. Entonces, acá tenemos un linfocito que nos sirve para comparar tamaños. Y estamos viendo acá que los eritrocitos que están al lado de él son más pequeños que el núcleo de este linfocito. Por lo tanto, acá hay microcitosis. Pero además de microcitosis, hay algo de una forma muy esférica y pequeña, es microesferocitosis con hipercromía. Fíjense que ya no hay palidez acá. No obstante, hay diferencias de tamaño, así que hay algo de anisocitosis, como hay diferencia también en color, hay policromatofilia, y fíjense que también hay diferencia en forma, entonces digo que hay poiquilocitosis. Yo sé que suena muy enredado, pero esto es para decirles que de esta realidad microscópica es que vienen todos esos términos que ustedes encuentran en el extendido de sangre periférica, en el cuadro hemático, y a mí me interesaría, ojalá, que ustedes pudieran avanzar en esto para que puedan materializar, digamos, todo ese contenido teórico, lo materialicen en una realidad de patología, fisiología y de anatomía un poco más realista. ¿Listo? Entonces, de toda la carreta que dije, lo mínimo que ustedes siempre tienen que pedir para saber el bienestar del eritrocito es como echarse la cruz. Cuando ustedes le dicen, el paciente tiene anemia, usted mire, se echa la cruz así, pero en vez de decir nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén, va a decir cuadro hemático, índices reticulocitarios y extendido de sangre periférica, amén. Eso es lo que usted siempre tiene que pedir. En otras palabras, siendo más específico, usted debe contar con hemoglobina, con volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, ancho de banda. Todo eso viene en el combo hemograma, ¿no? Todos estos primeros hasta aquí, que estoy señalando, estos primeros hasta AD, vienen en el hemograma. Luego los índices reticulocitarios, usted escoge el que tenga a disposición. Recuento de reticulocitos, porcentaje de reticulocitos o IPR, el que usted quiera. Uno de ellos es suficiente. Recomendamos IPR por una razón, porque es una medición que está, digamos, ajustada tanto por el grado de anemia, por el tiempo de vida media del reticulocito. Entonces el IPR es mucho más confiable. Y por último, el extendido de sangre periférica. Les recuerdo que deben tener siempre, además de una historia clínica completa para el análisis certero de la anemia, yo lo llamo la triada hematológica, que es hemograma, índice reticulocitarios del que ustedes tengan disponibilidad, extendido de sangre periférica, amén. ¿Listo? Hasta este momento, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Me están escuchando bien? ¿Tienen alguna sugerencia? Sí, doctor, lo escuchamos. Perfecto. Entonces, quiero desglosar un poquito más cada uno de estos parámetros para que vean cómo les puede ayudar a clasificar. Fíjense que resalté puse en negrita los parámetros, a pesar de que todos los que están en rojo son importantes, en negrita están los más importantes y eso los voy a desglosar. El nivel de hemoglobina me permite definir el grado de anemia.
Si tengo una hemoglobina menor de 7, hablo perdón, ahí me equivoqué, estoy al revés, ahí perdonen la diapositiva, todos miren esa diapositiva, es una diapositiva que está errada, es al revés. Si es una hemoglobina menor de 7, es grave. Será moderada entre 7 y 10, y es leve mayor de 10. Para los hombres, pues mayor de 10 hasta 13, para mujeres mayor de 10 hasta 12. ¿Listo? Entonces, con la concentración de hemoglobina me permite hablar de gravedad. Leve, moderada y grave. ¿Listo? Cuando hablo de volumen corpuscular medio, acá traigo una diapositiva en inglés, pero pues se entiende prácticamente todo. Yo voy a clasificarlo por tamaño, yo eso ya se los dije. Si está mayor de 100, realmente acá dice 95, pero debería ser mayor de 100, hablo de macrocíticas. Si hablo de menor de 80 microcíticas y entre 80 y 100, hablo de normocíticas. Solamente por este aspecto de tamaño ya sabemos o ya conocemos que epidemiológicamente o estadísticamente se presentan unas anemias con mayor frecuencia. Pero créanme, doctores, que esto no está escrito en la Biblia, ni las anemias leen libros. Por lo tanto, hay casos de pacientes con deficiencia de vitamina B12 que no hacen macrocitosis, sino que se quedan normocíticos. O pacientes con un déficit de hierro muy profundo y siguen normocíticos. Créanme que esto se debe a que su médula ósea no es un sistema estático, es dinámico y va a intentar mantener la normalidad en lo más posible. Entonces, por favor, no, digamos que no se cierren al diagnóstico solamente por uno de los parámetros. Quiero entonces recordarles que las más comunes de microcitosis son la deficiencia de hierro. Detrás de la deficiencia de hierro en los países desarrollados tenemos muchas veces pérdidas sanguíneas ocultas por cáncer. Pero en los países en vía de desarrollo también tenemos parasitosis. La enfermedad crónica puede también producir anemia microcítica, pero la puede producir también en normocítica. La mayoría de enfermedad crónica, el 70%, se ve normocítica, pero un 30% puede hacer microcítica. Las talasemias hacen microcitosis, pero microcitosis muy profundas. Siempre que ustedes vean microcitosis por debajo de 70, pueden sospechar que hay una talasemia por ahí. Y la anemia sideroblástica también puede presentar microcitosis. En las normocíticas tenemos alteraciones orgánicas, por ejemplo, la falla renal, falla hepática, hipotiroidismo. No obstante, ojo, la falla hepática y el hipotiroidismo también pueden presentarse en macrocítica. Las alteraciones de la médula, como la aplasia, la infiltración medular, todas esas alteraciones directamente en la médula suelen dar normocíticas. Y como macrocíticas tenemos siempre el paradigma déficit de B12, déficit de B9, pero también tenemos la mielodisplasia, el hipotiroidismo, el alcoholismo y agudamente las pérdidas sanguíneas, agudas y subagudas. Postdata, nos está ayudando a definir más, pero fíjense que todavía es inespecífico. Entonces vamos a usar otro recurso, ancho de distribución eritrocitaria, acuérdense, homogéneo o heterogéneo. Si es mayor de 15% decimos heterogéneo, si es menor homogéneo. Fíjense que en los homogéneos tenemos estas opciones y en heterogéneos tenemos estas otras opciones. Y esto fisiopatológicamente tiene un sentido. Cuando yo digo que una anemia es homogénea y tiene unos reticulocitos bajos, supongo que hay hipoproducción. Esa es la hipoproducción propiamente dicha. No estoy produciendo. Sin embargo, si yo tengo un IPR bajo, es decir, una producción baja, pero tengo heterogeneidad entre las células, significa que yo algo estoy produciendo, pero las estoy produciendo anormal. Entonces, más que hablar de hipoproducción, me está hablando de trastorno en la maduración. No sé si ustedes vieron Los Simpson una vez que Homero se clonó y salía un Homero todo deforme. Eso pasa cuando hay heterogeneidad. Quiere decir que la médula está intentando producir defectuosamente y produce unas células con formas anormales. Y eso se manifiesta en anisocitosis, diferencias en tamaño, o poiquilocitosis, y en últimas esto se manifiesta como heterogeneidad. ¿Listo? Miremos el IPR, que es el que yo les recomiendo como índice reticulocitario para tener en cuenta. Digamos que podríamos hablar un rato de los índices reticulocitarios, pero en términos generales es el más confiable. Si este es menor de 2, hablamos de que las anemias son arregenerativas, y si es mayor de 2, regenerativas. Si son arregenerativas, tenemos dos opciones, que son de hipoproducción propiamente dicho, generalmente son normocíticas,
¿sí? Son normocíticas y homogéneas, mientras que si el IPR es menor de 2, pero hay alteración de la maduración, suelen ser macrocíticas o microcíticas y suelen ser heterogéneas, ¿listo? Fíjense que ya con estos datos vamos acercándonos más finamente a la fisiopatología. Vuelvo y le repito, si yo tengo un IPR bajo, zonas regenerativas. Puede ser por hipoproducción. La hipoproducción propiamente pura se caracteriza por ser normocítica y pues tener a regeneración, tener un IPR menor de 2. Mientras que si usted tiene, perdón, normocítica homogénea con IPR bajo, pero si usted tiene microcitos o macrocitos o alteración de la forma y heterogeneidad, sospeche que más que hipoproducción propiamente dicha, es una alteración en la maduración o en la eritropoyesis, algo que ustedes conocen como eritropoyesis ineficaz. Por otro lado, si el IPR es mayor de 3, hablamos de regenerativas. Y doctores, esto incluye dos grupos. Digamos que si ustedes son papistas, lo tienen que llevar a pensar o en pérdidas sanguíneas, agudas o subagudas, o en hemólisis. ¿Listo? Quiero hacer una advertencia grandísima. La mayoría de las anemias pueden ser multifactoriales. Y si ustedes tienen una anemia multifactorial, ¿qué va a pasar? Los efectos en la morfología de un proceso patológico van a afectar el otro. Hay un ejemplo muy chistoso. Yo puedo tener un paciente con desnutrición grave y pérdidas sanguíneas, tener tanto déficit de B12 como ácido fólico y tener también una ferropenia. Entonces, B12 y ácido fólico tiran a la macrocitosis, pero la ferropenia tira a la microcitosis. ¿Y el paciente cómo se me puede presentar? Con normocitosis. Entonces, por eso yo les pido que a pesar de que están ganando pistas, nunca pierdan la flexibilidad y ese tacto clínico de estar pendientes de las excepciones o de los casos especiales. Entonces, ya, perdón, ya hablamos muy bien y muy claramente del tema digamos, de las características que nos permiten hablar del bienestar del eritrocito. Hablamos de que siempre tenemos que pedir, como echarse la cruz, el hemograma, los índices reticulocitarios y el extendido de sangre periférica. No obstante, hay otros aspectos que tienen que ver con el bienestar del eritrocito que nos van a ampliar, digamos, las posibilidades de los estudios que vamos a pedirle a los pacientes con anemia. Entonces, por ejemplo, recuerden que la maduración, digamos, la eritropoyesis, requiere de elaboración de células, y para ustedes producir células tienen que hacer mitosis, y para hacer mitosis tienen que tener buenos recursos para dividir el material genético. Y para eso se necesita timidina, y para la producción de timidina necesitan B12 y ácido fólico. Por esa razón, podríamos en el contexto de anemia tener problemas si tengo alteración en esas dos sustancias. Por otro lado, recordemos que este eritrocito tiene proteínas de membrana, como glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o proteínas de citoesqueleto, como la anquirina, que también pueden, por razones genéticas o por otras razones, afectarse, y en este caso, pues también representar problemas, y tener exámenes que nos permitan evaluar esas proteínas y enzimas. También la hemoglobina puede estar alterada en su componente M, desde el punto de vista genético, como las porfirias, o puede ser también una alteración en los sustratos, alteraciones en el hierro o en los aminoácidos que nos alteran la globina o la formación del hemo. En últimas, todos estos adicionales ya nos hacen avanzar de lo básico que era hemograma, índice reticulocitario y extendido de sangre periférico, nos llevan a avanzar a lo complementario. ¿Qué es lo complementario? Un perfil ferrocinético que incluye sideremia, o sea, hierro sérico, ferritina, transferrina, y con esto es calcular porcentaje de saturación de transferrina y capacidad total de fijación de hierro. Doctores, de esto hoy me interesa que tengan claridad que tal vez el más concluyente sería ferritina, porque la ferritina habla sobre los depósitos corporales de hierro. Una ferritina mayor de 200, en cualquier contexto, rara vez se asocia a ferropenia. Por otro lado, una ferritina menor de 20, en cualquier contexto es muy claro que hay ferropenia. ¿Listo? En cualquier contexto. Ahora, entre 20, 30 hacia 200 está una zona gris, porque en esa zona se pueden mover pacientes con
enfermedad crónica que tienen, entre comillas, un déficit relativo de hierro, y están los que tienen pérdida de hierro, o sea, que tienen ferropenia, pero como tienen inflamación y la ferritina es un marcador, un rectante de fase aguda, confunde, porque a pesar de tener bajito el hierro, un proceso inflamatorio como una infección la aumenta, entonces vamos a decir, no, este señor tiene una ferritina de 150 y por encima de 30 podemos considerar normal, pero ojo, ese 130 no es porque tiene suficiente hierro, sino porque está en un proceso inflamatorio que es una infección. Entonces, quiero que tengan claro esos los cortes de menor de 20 y mayor de 200 son claves, porque esos extremos no tenemos duda. Y en el intermedio, ahí sí nos vamos a ayudar de la sideremia, transferrina para tomar decisiones. Doctores, mirándolos acá a la cámara y con completa sinceridad, yo no me sé de memoria la totalidad de los valores de todos los exámenes que les voy a decir. Por eso ustedes ya tienen su celular, su computador y ustedes pueden mirarlos si tienen dudas. Obviamente uno se va familiarizando. Entonces yo ya sé 20, 200 y uno va teniendo valores, pero no se afanen. La meta de esto es no memorizarse eso, sino pues entenderlo muy bien. Luego vamos a pedir niveles de B12, B9, también se podrían pedir dependiendo del contexto, por eso digo que es complementario. Y esto pues también tiene unos valores que si están bajos nos van a indicar déficit, no obstante, son muy lábiles y hay valores intermedios que nos generan dudas. En esos casos vamos a pedir metabolitos intermedios como la homocisteína y el ácido metilmalónico, que para la homocisteína se va a elevar tanto en el déficit de B12 como B9 y el metilmalónico solamente en el déficit de B12 y nos van a complementar en los casos que tengamos dudas. Si yo tengo un paciente con B12 por encima de 250, 400, 500, no tengo problema, no tengo sospecha de eso. Pero si tengo un paciente en 210, pero tiene síntomas muy compatibles con déficit de B12, ahí es cuando yo salto y pido homocisteína y ácido metilmalónico para ayudarme. Pues ahí se parece un poquito a lo del tema de la ferritina. También acuérdense que debo pedir función orgánica. Acuérdense que una de las causas de anemia es enfermedad renal, enfermedad hepática, disfunción tiroidea, dependiendo del contexto, claro está. Puedo pedir test de antiglobulinas si sospecho hemólisis, es lo que llamamos CUMS. O un perfil de hemólisis si lo necesito, LDH, bilirrubina indirecta o aptoglobina. Como les dije, doctores, esto lo va marcando es la clínica. Ustedes ya saben que, por ejemplo, una sospecha de anemia hemolítica es tener ictericia. Si esa experiencia es de la indirecta, sospecho hemólisis. Entonces, de lo complementario que le voy a pedir, test de antiglobulina y perfil de hemólisis. Lo demás de pronto no es tan importante, ¿sí? Por eso les digo que esto es complementario y depende mucho de la historia clínica. Ahora, de acuerdo a todo lo que les he dicho, hay otras cosas que son más especializadas, electroforesis de proteínas, de hemoglobina, test de Ham, pruebas moleculares, ciclaje, pruebas enzimáticas, etcétera. Pero todo eso ya lo va a decidir más adelante en el proceso diagnóstico el internista o el hematólogo, cuando ya tengan muchos más datos. Por lo tanto, doctores, para tranquilizarlos con todo esto que he dicho, por favor, lo que necesitan, y se los voy a demostrar ahorita para hacer un diagnóstico, es historia clínica, hemograma, índices reticulocitarios y extendido de sangre periférica. Los demás, ustedes con el algoritmo y con la historia clínica van a ir solicitándolo. Le pueden tomar foto con mucho gusto, si lo están grabando, genial, pero como tal no es memorizarlos, sino que los tengan presentes. Por esa razón no profundicé tanto en ellos. Hasta este momento, por favor, quiero escucharlos, si han escuchado bien la charla, si han visto, ya estamos muy cerca de finalizar, si han visto bien las diapositivas y si han entendido. Cualquier pregunta, por favor, háganla. Por mí todo claro, gracias, doctor. Listo. Nicolás, ¿todos bien? ¿Escuchan bien? Sí, sí, señor. Listo. Tengo como dos preguntitas. Ok, ¿quién me habla para Juan José. Juan José? Doctor, pues la primera vez como una dudita que tengo así y es, digamos, la presencia de múltiples síntomas, como tú lo mencionabas, digamos, lo de la palidez y otros tienen un valor, por así decirlo, aditorio. O sea, si yo tengo un paciente que tiene mal el surco y tiene, como entre más signos tenga, ¿siempre va a tener como más la certeza o no tiene realmente mucho que ver? Y lo otro era en... Sí, continúa.
Y lo otro era, que es la segunda pregunta, cuando mostraste lo del RW, habían dos patologías que estaban en inglés, pues la verdad no sé qué significaban, que era como ACD, algo así, y como TF3, algo así, no entendí muy bien, entonces pues quería preguntarte Ok, qué eran. entonces voy a empezar por la respuesta fácil, que es mostrándole otra vez acá. ¿Esta es la diapositiva, Juan José? Sí, señor. Ok, entonces ACD es anemia chronic diseases, anemia de enfermedades crónicas, ¿listo? Y el tal trait es talasemia, rasgo talasémico o talasemia, ¿listo? Discúlpenme por traerles esas diapositivas en inglés, pero gracias por preguntar, José, que es muy valioso. Ahora vuelvo a la pregunta que usted hizo. Nuevamente quiero decirles algo. Por ejemplo, yo tengo un paciente con falla cardíaca, ¿sí? Ese paciente con falla cardíaca se presenta y no controlo, no le doy control a la falla cardíaca. A pesar de que no tenga palidez en el anillo conjuntival anterior y no tenga lo de las crestas, yo prefiero hacerle el hemograma porque en el contexto del paciente, un anciano con falla cardíaca no controlada, necesito saber la hemoglobina y puedo llevarme la sorpresa que el no control del paciente, esos supuestos disnea y eso, viene de esa parte, ¿cierto? Viene de la anemia. Por otro lado, puedo tener un paciente totalmente asintomático, jovencito, que le encuentro la palidez y no tener síntomas, o tener todos los síntomas, porque es un paciente desacondicionado, por ejemplo, o con hipotiroidismo además. Entonces, la respuesta que le doy a su pregunta es, tener más o tener menos síntomas, o tener más o menos signos, no me confirma ni me excluye la posibilidad de anemia en el contexto individual de cada paciente. Sin embargo, tener más síntomas, sí, o sea, tener síndrome anémico sí me pone en un contexto de urgencia. Y eso, por ejemplo, me pone más en la idea de debo tratar. Por ejemplo, un paciente yo les voy a poner un ejemplo, tengo un muchacho que lo apuñalaron, queda perfectamente joven, sano, no tiene síntomas después de la anemia, quedó con una anemia de 8.5, asintomático en ejercicio moderado. Yo les pregunto, ¿a ese paciente lo transfundirían con 8.5, sabiendo que ya se controló la hemorragia y come bien, está bien nutrido y ya se controló? Yo les diría no. Pero el mismo paciente con 70 años, puñalada, falla cardíaca 8.5 y muchos síntomas de anemia, muchísimo descompensación, muchísimo problema, ese paciente podrían transfundirlo. Fíjense cómo cambia por completo. Tener síntomas sí me puede cambiar mucho la percepción de cómo actúa ante el paciente, más no como tal. Yo no puedo decir, ay, no, señor, usted no tiene fatiga, entonces no tiene anemia. O señor, mire, usted viene muy fatigado, eso es anemia. O señor, no. No sé si me hago entender, pero digamos que ese es el tema, ese es el punto de fondo en que sean tan inespecíficos, y por eso lo aclaré desde el principio. ¿Listo? No sé si Juan José le puede explicar o no. Sí, perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Falta muy poco. Me gustaría que hicieran una pregunta antes porque ya vienen los casos y me interesa que estén puliditos. Doc, hay una pregunta en el público. Dice, ¿qué importancia tiene la hemoglobina corpuscular media y clasificar la anemia en hipocrómica o hipercrómica? No, digamos que esa respuesta depende, depende del admirador de la hemoglobina corpuscular media. En clasificación sirve. Por ejemplo, si yo les hablo de microcitosis con hipercromía, tal vez la opción más importante que tienen que tener en cuenta es esferocitosis. Pero si yo hablo de microcitosis, hipocromía, ustedes van a hablar de ferropenia. Entonces, fíjense que la hemoglobina corpuscular media que trata sobre color me permite avanzar más en la clasificación. Sin embargo, digamos que son esos dos ejemplos, doctores, pero que usted defina muchos casos a través del color no es tan importante. Por eso es útil, pero les diría que no es la herramienta más útil. Por eso yo les resalté en negrilla especialmente volumen corpuscular
ancho de distribución eritrocitaria y el IPR sobre hemoglobina corpuscular media, que se la van a dar en el hemograma, téngala en cuenta. Ahorita les voy a mostrar que a mí me encanta como internista ponerle nombres a la anemia de TEAPA y que quede con nombres por todos lados. Sin embargo, realmente en la clasificación importa mucho más el tamaño, el ancho de distribución eritrocitaria y el volumen, el volumen corpuscular medio tamaño, IPR, y me confundo, el volumen corpuscular medio, el IPR y el ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, esos son más importantes. Pero no sé si fue un doctor o una doctora que hizo la pregunta, ¿la hemoglobina corpuscular media importa? Claro. ¿Sirve? Sí, pero es menos específica y nos sirve mucho menos, perdón, es mucho menos sensible y nos sirve menos que los otros parámetros que habíamos tenido en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doc, yo tenía una pregunta rápida. Era respecto al perfil de hemólisis, ¿las tres pruebas vienen de la mano? O sea, cuando uno pide perfil de hemólisis, ¿vienen las tres juntas? ¿O eso depende como del No, laboratorio o hay alguna que sea como que tenga una no, mejor especificidad o sensibilidad? claro, es una pregunta excelente. De entrada, tengan cuidado conmigo porque yo a veces pongo, a veces, digamos que en la diapositiva yo pongo perfil de hemólisis, pero realmente estoy seguro que al menos acá en Bucaramanga ninguna institución tiene un paquete que se llame perfil de hemólisis. Yo lo agrupo porque en mi mente, yo sé que cuando el paciente tiene hemólisis pido eso, pero debo pedirlos de forma independiente. Entonces, pido bilirrubina indirecta, porque recuerden que la bilirrubina indirecta, cuando el eritrocito explota, suelta hemoglobina. La hemoglobina entra al sistema retículo endotelial y al metabolizarlo, produce un producto de desecho que es la bilirrubina indirecta. ¿Listo? Entonces, por eso pido ese es un marcador. LDH, la lactato deshidrogenasa, es una enzima que hace parte de la vía de Ender-Majerov o la vía de la glicólisis. El eritrocito, yo ya les dije, hace glicólisis principalmente y hace mucha glicólisis porque no tiene la posibilidad de hacer vía oxidativa. Entonces, cuando explota un eritrocito, libera bastante LDH. Entonces, ahí tenemos la otra. Y la razón por la cual la hemoglobina está dentro del eritrocito es porque la hemoglobina libre es tóxica. No solo per se la hemoglobina, sino que la hemoglobina, oxihemoglobina con oxígeno, es tóxica. Por eso es que la naturaleza englobó la hemoglobina dentro de la membrana. Pero la naturaleza tiene un plan B. Si se rompen las membranas y sale la hemoglobina, la naturaleza tiene un plan B, que es una proteína que captura la hemoglobina suelta y se llama aptoglobina. Por lo tanto, la aptoglobina libre, cuando yo libero en hemólisis de hemoglobina, la libre va a disminuir porque la mayoría de aptoglobina se va a pegar a la hemoglobina y la va, digamos, a neutralizar. Es como un mecanismo de defensa. Entonces, de esos tres del perfil de hemólisis, LDH, bilirrubina indirecta y aptoglobina, definitivamente la más específica de hemólisis es aptoglobina. Lamentablemente, muchas instituciones no tienen aptoglobina disponible, entonces nosotros usamos reticulocitos que deben estar aumentados. Recuérdense que las regenerativas son o por hemólisis o por pérdidas, entonces esa es una primera pista. 2, bilirrubina indirecta aumentada y 3, LDH aumentada. Y en ese contexto, ojalá con aptoglobina baja, pensamos en hemólisis. Pero, ¿cuál es más específico? Definitivamente aptoglobina. Pero generalmente no pedimos uno solo, sino que pedimos el perfil de hemólisis. Pero ojo, si ustedes ponen se solicita perfil de hemólisis, pueden llevarse sorpresas porque realmente ese paquete no existe. Ese es un paquete mental, pero ustedes tienen que pedir cada prueba por aparte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, señor, hay una última pregunta. Yo creo que por ahora dejemos así en esta última. Con un volumen corpuscular medio menor de 70 y una ancho de distribución eritrocitaria mayor a 15, ¿me voy por anemia ferropénica? Genial, pues es que como no sé quién me la hace, pero yo le diría así. O sea, si usted le dicen, acuérdense que la norma es, escucho cascos, pienso primero en caballos, ¿sí? Sin embargo, ojo, digamos que yo ahí escojo ferropenia por la heterogeneidad, y la heterogeneidad me apunta a ferropenia. Sin embargo, teniendo una hemoglobina, un volumen corpuscular por debajo de 70, no dejo a un lado pensar en talasemia. Ahora,
yo le devolvería la pregunta al doctor, no se la vaya a hacer Farelo, pero se la devolvería si pudiera hablar con él, le diría, bueno, y si tengo la duda entre ambos, ¿qué me ayudaría muchísimo? Entonces él me va, si él ha estado en la charla, él se va a echar la cruz y va a decir, bueno, el hemograma ya lo utilicé, el IPR me imagino que en ambos contextos estamos hablando de un IPR, vamos a ver el IPR. Si yo tengo un IPR alto, puede ser talasemia en crisis hemolítica, y eso me sugiere hemólisis, entonces ahí me iría más por talasemia, ¿cierto? Si el IPR es alto. Pero ojo, porque los rasgos talasémicos pueden producir una hemólisis crónica, y si el paciente está malnutrido, pues yo también puedo tener, digamos, una médula que ya está cansada y va a tener un IPR bajo. Eso puede pasar en talasemias. Entonces, digamos que no me solucionó el IPR. Paso a utilizar el otro, el extendido de sangre periférica. Entonces, miren lo importante del extendido, por ejemplo, en este caso que nos plantea un compañero. Tengo microcitosis, tengo microcítico y tengo heterogeneidad. Me sirve tanto para talasemia como para ferropenia. Pero si yo voy y miro el extendido de sangre periférica y en el extendido encuentro dianocitos, ¿sí? Encuentro además de los encuentros dianocitos a favor, me voy a favor de la talasemia. Pero si por el contrario encuentro células en lápiz y encuentro marcada microcitosis, me voy por la ferropenia. Entonces, doctores, conclusión, al que hizo la pregunta, muy bien, piense primero en ferropenia, no deje por completo talasemia, especialmente en algunas poblaciones de riesgo, personas que tengan ascendencia europea de la cuenca del Mediterráneo, algunos pacientes con también ascendencia africana, esos pacientes hay que tener en cuenta talasemia, pero fíjense la importancia de hemograma, índice reticulocito y extendido para poder concluir. Yo le diría, dígame cómo está el extendido, y dependiendo de eso yo me iría para un lado o para el otro. ¿Alguna pregunta? Listo, yo creo que podemos continuar con los casos clínicos. Muchas gracias. Excelente. Si a alguien que le respondí no le quedó claro, le da pena o algo así, al final voy a dar mi correo, me pueden escribir con mucho gusto, me pueden llamar, no importa, y podemos discutir aún más. O al final, pues, insisten con la pregunta, yo no tengo problema, y volvemos a explicar. Lo importante es que salgan claros, porque pues yo no, al principio les dije que no iba a dar publicidad engañosa y tienen que salir con el objetivo principal. Esto es de pronto para lo que vinieron la mayoría de ustedes. Responder cómo le resuelvo el problema al paciente, cuál es el tema de la anemia, cuál es la causa de la anemia. Entonces, yo propuse esta ruta de clasificación de la anemia. Cuando dije propuse, no es que yo la inventé, eso está en todos los libros. Simplemente la traigo acá para que la vean. Entonces, lo primerito, doctor, es una historia clínica completa. Cuando una medicina interna molesta, es porque, por ejemplo, en la anemia, claves como qué medicamentos toma, claves como dónde nació, cuál es su ascendencia, claves como otras enfermedades, claves como en la revisión por sistema, signos de enfermedad orgánica por otros lados, son fundamentales. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Además, una buena historia clínica nos va a permitir decir si el paciente tiene solo anemia de laboratorio o si tiene síndrome anémico, que ya sabemos que es diferente y nos va a marcar el timing. Si yo veo un paciente con síndrome anémico muy disnéico, pues yo acelero más las cosas, lo transfundo y miro qué hago, a diferencia de un paciente que es asintomático y que no tiene falla cardíaca, por ejemplo. Entonces, tengan eso en cuenta. 2. Segundo paso, siempre miro la concentración de hemoglobina y defino gravedad. 3. Miro el volumen corpuscular medio y defino tamaño. 4. Miro el ancho de distribución eritrocitaria y defino la homogeneidad. Y 5. Me apoyo con la forma. Acá era lo que yo les decía a ustedes. Esto es como, voy a decir, es que se me ocurre la palabra fetiche, pero no sería fetiche, pero este es como el placer de los internistas, bueno, algunos internistas de la escuela, o de pronto soy yo solamente, pero a mí me gusta dejar en las historias clínicas de mis pacientes los diagnósticos de anemia así, porque me ayudan como a entender todo el contexto. Sin embargo, si yo fuera franco con ustedes, tal vez lo único que sería importante, digamos, lo que es rescatable de toda esta parafernalia que estoy poniendo acá, o más importante para clasificar, es el tamaño, la homogeneidad y la regeneración. Esos son los 3 más importantes, por eso están en rojo. Sin embargo, si ustedes son juiciosos, así debería verse un diagnóstico de anemia que ustedes lo produzcan. Anemia moderada,
microcítica, hipocrómica, heterogénea, arregenerativa, sintomática, no transfundida. Esto sería genial, porque esto me da un contexto. Yo a este paciente lo que primero le apuesto, como el doctor que hizo la pregunta ahorita, yo le diría, esto es ferropenia. Si el paciente es un paciente mayor, le busco pérdidas sanguíneas ocultas, busco cáncer, y empieza todo este proceso. O sea, esto es genial poder ver así, porque me mete al paciente en la cabeza, sé que tiene síntomas que tengo que averiguar rápido, que se pueden estabilizar, que tengo que definir si lo transfundo o no, y que al momento nadie lo ha hecho, entonces el hemograma no está alterado, aunque cuando digo hemograma no está alterado, acuérdense que hay estudios que dicen que las transfusiones no alteran lo más importante, pero algunos que son más papistas todavía prefieren ver los exámenes antes y después de transfusión. Pero vamos por ahora mostrando este ejemplo y para que se den cuenta que son esos tres los más importantes. Y esto, para concluirles definitivamente, que el caso clínico que vamos a ver, lo vamos a resolver mediante el análisis del algoritmo basados en tamaño, homogeneidad y regeneración principalmente. Lo demás va a ser complementario, pero van a ver que vamos a llegar. ¿Listo? Nicolás, yo sé que usted me pidió el favor especial que no fuera muy participativo, pero voy a pedir que pronto en algunos momentos participe 1 o 2 personas voluntarias del público, me parecería genial. Por favor, trate que no sea, o sea, traten de que sean 20, 30 segundos su participación, pero quiero que se metan en este momento, miren la pantalla y vean el caso clínico, papel en mano, lápiz, prepárense para resolver este caso clínico porque esto es muy didáctico y les va a ayudar para que entiendan este proceso del análisis de anemia. Entonces empezamos con el caso clínico. Es una mujer, 58 años, antecedente de artritis reumatoide e hipertensión arterial. La paciente viene a su consulta externa diciéndole, doctor, tengo bastante cefalea, muy frecuente, casi todos los días, y muy fatigada. Yo me siento muy cansada, más de lo normal. Yo no venía así. En los antecedentes, además de los médicos que ya los nombré, en los farmacológicos utiliza metotrexate semanal y para los dolores usa aspirina, dice que casi interdiario desde la última temporada, que es casi 3 meses, y antes lo usaba frecuentemente. En la revisión por sistemas dice que tiene epigastralgia. Y en el examen físico encuentro taquicárdica la paciente, 103 latidos por minuto, con un anillo conjuntival anterior pálido. Entonces yo, wow, esto es un caso genial. Y es que esto es vida real, porque, doctores, ustedes no piensen que llega el paciente con anemia y dice, doctor, tengo anemia y yo estoy sangrando, eso es ferropenia. No, doctores, a ustedes les va a llegar el paciente con todo y con todo. Entonces, a este punto les hago la pregunta. ¿Cuál es la causa de la anemia? Me gustaría, les estoy dando 4 opciones. ¿Quién se le mide? Dos personas del público que quieran decirlo y por cuál de las 4 opciones se van y por qué. Nicolás, si me están escuchando, a veces siento que estoy hablando. Sí, señor. Okay. Entonces, ¿quién quiere opinar? Cualquier opinión es válida. Me imagino que en este momento están mirando el caso clínico otra vez rápidamente, están pasando sus ojos por todos los factores de riesgo, enfermedades que conocen, medicamentos, y luego van a las respuestas y dicen, venga, ¿será que es la enfermedad crónica, la artritis o la hipertensión me pueden provocar esta anemia, esta posible anemia clínica que estoy viendo en la paciente? Porque pues ya encontré palidez conjuntival, es muy probable que sí haya anemia. Pero ¿será que eso lo produce la enfermedad crónica? O 2, o será el metotrexate, o 3, la aspirina o la hemorragia. Bueno, ¿quién quiere participar? Buenas noches. Yo pienso que la causa es la enfermedad crónica, la artritis reumatoide. Si bien el metotrexate también puede dar, pues, varios tipos de discrasias sanguíneas, pero yo pensaría que es la misma enfermedad crónica. Doctor, ¿cuál es su nombre? Antanas. Antanas. Gracias, Antanas, por su participación. Totalmente de acuerdo. Una artritis reumatoide, lupus, cáncer mal controlado, la producción de interleuquinas favorece a su vez la producción de
de hepcidina, y la hepcidina a su vez va a afectar el tránsito de hierro y producir anemia en enfermedades crónicas. Perfecto. ¿Hay algún otro punto de vista? Me parece que el de Antanas estoy de acuerdo y me gusta la opción. ¿Algún otro punto de vista? Yo me voy a abstener de participar, pero quiero participar. Siga, Nicolás. Bueno, pues en el contexto de esta paciente, pues sería importante saber cuánto tiempo lleva tomando el metotrexate, y aparte es importante que dentro de los antecedentes farmacológicos no mencionan el consumo de ácido folínico, la suplementación como tal con ácido fólico para suplir la posible deficiencia de vitamina B9, que también podría explicar pues la anemia de la paciente. Sin embargo, pues realmente no es posible descartar hasta el momento la hipótesis de que sea una anemia de enfermedades crónicas. Nuevamente, muy bien, me gusta. Metotrexate es un antifolatos. No tenemos los datos, entran dentro del juego, igual que Antanas. Me parece muy bien que el metotrexate, o sea, también podría ser metotrexate. ¿Alguien más apuesta por algo diferente? Bueno, si no hay más, quiero pasar entonces a ampliarles un poquito más. Resulta que este caso clínico ocurrió en 4 ciudades del mundo y le tomé hemograma a la paciente y le tomé 4 hemogramas diferentes, 4 porcentajes de reticulocitos y 4 extendidos de sangre periféricos diferentes. Misma paciente, mismos factores de riesgo, mismas condiciones, pero tenemos unas triadas hematológicas diferentes. A mí me encanta, la verdad a mí me emociona ver este caso, porque con esto yo les demuestro que ese temita de que hemoglobina baja sí o no, y ya no miro más parámetros y solamente me sé el valor de hemoglobina y no avanzo, eso no puede ser. Entonces tenemos una primera opción, quiero que la miren, una hemoglobina de 8, volumen corpuscular medio 86, una hemoglobina corpuscular media de 30, un ancho de distribución de 13, reticulocitos de 1.5 y en el extendido normocitos. Traduzcamos esto, es una anemia moderada, normocítica, normocrómica, homogénea, arregenerativa y en el extendido normocitos. Perfecto, ahí no hay problema. Veamos la segunda, es una anemia moderada también, microcítica, esta es menor de 80, hipocrómica, menor de 27, heterogénea, con ancho de banda mayor de 15, pero esa regenerativa también, y en esta se encuentran extendidos microcitos hipocrómicos. Miremos la opción 3. Me imagino que ustedes en la mente lo van haciendo. Entonces, por hemoglobina, moderada, por volumen corpuscular, macrocítica, por hemoglobina corpuscular media, hipercrómica, por ancho de distribución, heterogénea, por reticulocitos, arregenerativa, y por extendido de sangre periférica, presenta macrocitos. Muy bien, vamos a la opción 4. Anemia moderada, volumen corpuscular medio de macrocitosis, hemoglobina corpuscular normocrómica, ancho de distribución homogénea, reticulocitos aumentados, o sea, regenera, no regenerativa, regenerativa, y encontramos reticulocitos abundantes en el extendido de sangre periférica. Traducción de estos hemogramas, aquí está. ¿Listo? Eso fue la traducción. Hasta este momento les pregunto, ¿me están escuchando y llevan el hilo? Sí, sí, señor. Perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense, un mismo caso desde el punto de vista clínico, diferentes opciones de la tríada hematológica que nos cambian por completo. ¿Qué le causa la anemia a esta señora del caso clínico? ¿Es la enfermedad crónica? ¿Es el metotrexate? ¿Es la hemorragia? ¿Es el sangrado, la hemorragia? ¿Es la aspirina? ¿Qué lo causa? Entonces, avancemos. Empecemos con caso clínico, opción 1. Por favor, me dicen si ven en este momento el algoritmo. ¿Lo están viendo? Sí. Perfecto. Entonces, voy a devolverme para que empecemos por el principio. Entonces, vamos a hablar de versión 1. Misma mujer, 58 años, antecedente de artritis reumatoide, hipertensión,
Consulta por cefalea y fatiga, tiene antecedente farmacológico, consumo crónico de metotrexate, no usa ácido folínico, o de vez en cuando, eso no es como tan relevante para este momento. Aspirina interdiario con epigastralgia, taquicardia, anillo conjuntival anterior. A esa paciente le hago la tríada hematológica, ahora me doy cuenta que es una anemia homogénea a regenerativa. Entonces vámonos al algoritmo. ¿Listo? Me voy acá al algoritmo y empiezo. Empiezo por anemia, ¿listo? Entonces veo anemia. ¿Hay anemia? Sí, porque la hemoglobina es menor de esta mujer, es menor de 12. Entonces definitivamente sí hay anemia. Sigo avanzando. Lo primero que deberían pensar en el algoritmo es el índice reticulocitario, los índices reticulocitarios, porque acuérdense que es el primer enfoque, el enfoque fisiopatológico. Perdón, no están mirando la cámara porque en segunda pantalla tengo el algoritmo para poderme guiar en donde estoy moviendo el mouse, ¿listo? Tengo estos índices reticulocitarios. En este primer caso, ¿yo qué les dije? ¿Era regenerativa o regenerativa? Es arregenerativa. Entonces me voy al lado de las arregenerativas. Pero de paso, por recordarles, en las regenerativas tenemos dos grupos, las que hacen hemólisis y las que son de hemorragia. Pero en este caso me voy a las arregenerativas. Voy al siguiente nivel. El siguiente nivel es el volumen corpuscular medio. Y este volumen me divide en macrocíticas, en normocíticas y en microcíticas. Ahora, como yo les mostré al principio, hay muchas microcíticas que se ven normo y muchas normo que se ven micro. Por eso yo les doy un secreto. Enfoquen primero como normomicrocíticas, en grupo las causas más comunes. Entonces la pregunta es, ¿esa regenerativa y cuál volumen tenía? Normo. Entonces me voy por acá por normomicrocíticas. ¿Listo? Y lo primero, paso al ancho de distribución. Era homogénea. Paso a homogénea. Y en homogénea me va a preguntar lo siguiente. Me va a decir, oiga, a este punto, cuando usted tiene un paciente con una anemia normocítica, normocrómica, homogénea, regenerativa, digamos, epidemiológicamente hablando, conviene que usted se pregunte cuál es la situación del hierro de esa paciente. Y usted tiene dos posibilidades, que haya déficit de hierro, que haya secuestro de hierro o que haya sobrecarga de hierro. Para eso vamos a pedir entonces un perfil ferrocinético y vamos a ver qué nos sale en esta paciente a este nivel. Una ferritina de 290, sidremia de 19, con unos reticulocitos de 1.5, con una BCG de 80. Entonces, pregunta para el público. ¿Creen que esta paciente tiene ferropenia a pesar de tener un hierro bajo, pero una ferritina de 290? No. No. Yo también diría que no. Y vámonos con estos datos al algoritmo nuevamente para que lo vean. Vámonos con estos datos. ¿Están viendo el algoritmo otra vez? Sí, doctor. Sí, señor. Entonces, volvemos. Ya estamos ubicados. Por favor, concéntrense. Normocítica, normocrómica, homogénea. Estamos en este punto, doctores. Ahora tengo ya ferritina, que es una ferritina que me dice que no, que al contrario, el hierro está normal, no hay déficit de hierro, pero tampoco me dice que está excesivo. Me quedo en el nivel de secuestro de hierro. Ese nivel de secuestro de hierro me dice una ferritina alta, pero con el resto de parámetros bajos. Cuando digo normal o alta, sí, me faltaría decir normal o alta. Y me paro acá y paso al siguiente y me dice, uy, anemia de enfermedades crónicas. Mire lo que dice ahí, 30% son microcíticas y 70% son normocíticas. La ferritina puede ser normal o aumentada. Y oiga, si tiene una enfermedad inflamatoria, la BCG puede estar aumentada. Me devuelvo a este caso. ¡Pum! Mírenlo por encimita. Paso por acá. Antanas fue el que preguntó ahorita. Entonces, le respondo a Antanas. Definitivamente, con esa primera opción, en una anemia normocítica, normocrómica, homogénea, arregenerativa, con signos de secuestro de hierro, es decir, una ferritina normal o alta, con
otros parámetros del índice de hierro bajos, con una BCG aumentada en una paciente con artritis reumatoide, probablemente se trata de una anemia por enfermedad crónica. ¿Listo? ¿Hasta aquí me han escuchado bien? ¿Alguna duda? Doctores, ¿me escuchan bien? ¿Alguna duda? No, ninguna. Doctor, ¿dónde consigo el algoritmo de anemia? ¿Quién me habla? Eduardo. Eduardo, realmente ese algoritmo, eso tiene una historia. Eduardo, yo acá voy a anotar y yo ya le cuento al final esa historia para contarle dónde lo puede conseguir, ¿listo? Para que lo tengan presente. Vamos al caso clínico, a la opción número 2, doctores. Misma paciente, otra vez lo mismo, genial, mismo caso, pero en este caso la tríada hematológica nos dice anemia moderada, microcítica, hipocrómica, heterogénea, regenerativa, sintomática no transfundida. Volvamos al algoritmo. Porfis, cada vez que vuelva al algoritmo, si ustedes pueden, me retroalimentan si sí lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces volvemos al algoritmo y vuelvo y parto de anemia. Es una anemia moderada, ¿cierto? ¿Cómo es esta anemia? ¿Es una anemia regenerativa o regenerativa? Nuevamente esa regenerativa. Sigo avanzando. Voy y miro el volumen corpuscular. En este caso ya no es normocítica, sino microcítica. Voy a normomicrocítica, ¿listo? Y ahora voy y miro el ancho de distribución eritrocitaria. Esta vez es heterogénea. Cuando llego a heterogénea, viene y me va a preguntar, ¿déficit de hierro? Entonces, bueno, me sugiere déficit de hierro, pero para yo confirmarlo tengo que mirar ferritina, sideremia, transferrina, etc. Voy a devolverme otra vez al caso y voy a ver qué le sale a esta paciente. Ferritina de 16, sideremia de 9, retis de 1.5 y una BCG de 18. Otra vez les pregunto, doctores, en este caso, ¿ustedes creen que la causa de la anemia puede ser déficit de hierro? Totalmente. Totalmente. Y adicionalmente, ¿qué le quita fuerza a que haya un componente de enfermedad crónica en el contexto de artritis reumatoide? La La BCG. La BCG, que es normal. ¿Listo, doctores? Entonces, vuelvo y les muestro el algoritmo para que lo miren. Acá nos sale el algoritmo otra vez y interesantemente el algoritmo otra vez me paró en anemia ferropénica. ¿Listo, doctores? Me devuelvo otra vez acá. Avanzamos. En la opción 2, la respuesta es la hemorragia. Oiga, pero esperen. Anemia ferropénica, ¿cómo así la hemorragia? ¿Y de dónde viene esa hemorragia? Esa hemorragia puede venir de muchos lugares de una mujer de 58 años. Pero a mí lo que primero se me ocurriría con una revisión por sistemas de epigastralgia es que pueda tener una gastritis crónica erosiva y pueda tener una pérdida crónica. Dice que lleva 3, 4 meses usando aspirina interdiario de 500, 2 veces al día. Eso puede ser una causa suficiente para tener una anemia ferropénica debido a un sangrado oculto. No tiene que hacer melenas inmensas, pero puede hacer un sangrado persistente. Recuerden que un paciente con altas dosis de AINES a partir del día 3, 4 ya se detecta sangre en materia fecal. Entonces, en este caso, pues, puede ser la respuesta. Y esta cascarita con chample que les mandé era para recordarles que si yo hago mal la historia clínica en la revisión por sistemas, no pongo epigastralgia y no le pregunto que tiene aspirina, sino que solo me intereso por el metotrexate porque es el medicamento más pomposo, me perdí capturar la hemorragia a través de la ferropenia. ¿Listo? Ya estamos acercándonos al final. Gracias por la paciencia y por estar pegados con los casos, pero pues quiero presentarles todas las opciones. Llegamos a la opción 3. Dice anemia moderada, macrocítica, hipercrómica, heterogénea, regenerativa, sintomática no transfundida. Entonces de acá entramos, misma paciente, pero oiga, ya ni es normo ni micro, sino que es macrocítica. Ya no es normo ni hipocrómica, es hipercrómica y es heterogénea. Vamos al algoritmo. ¿Listo?
Entonces, volvemos al algoritmo. ¿Listo? Y vuelvo al algoritmo, perdón. ¿Lo están viendo, por favor? Sí, señor. ¿Sí? ¿Listo? Vuelvo a anemia. Paciente tiene anemia moderada, ya lo sabemos. Índices reticulocitarios nos llevan a regenerativa. Ahora vamos a un volumen corpuscular medio que ya no es normo ni microcítico, sino a macrocítico. Y me preguntan, oiga, ¿cómo está el recuento de reticulocitos? Yo ya sé que está bajo, el IPR o el porcentaje. Yo ya sé que está bajo, pero doctores, ¿saben por qué es tan importante tener claro cómo están los reticulocitos? Porque acuérdense que el reticulocito es un bebé gordito de eritrocito y tiene un volumen corpuscular medio un poco más alto que el eritrocito. ¿Listo? Entonces, cuando el paciente está haciendo reticulocitosis por una respuesta medular normal, por ejemplo, una pérdida sanguínea o hemólisis, como el contador automático cuenta también a los reticulocitos como eritrocitos, y como el volumen de estos es más grande, ¿qué va a pasar con el volumen corpuscular medio? Se va a ver falsamente elevado, a pesar de que no son los eritrocitos los que están grandes, sino que son reticulocitos normales. Por eso se le llama pseudomacrocitosis o macrocitosis espúrea. ¿Qué ocurre con la reticulocitosis? Entonces, fíjense, y esto otra vez meto la cuña que se la lleven para la casa. Si ustedes no piden la tríada hematológica, se van a confundir. En este caso ya sabemos que está bajo, entonces no es una pseudomacrocitosis. Paso al extendido de sangre periférica. Importante, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá. Me voy a devolver al extendido de sangre periférica. Vamos a ver, nos está pidiendo acá extendido, vamos a ver qué nos sale. Ferritina normal, sideremia normal, retis bajos, ya lo sabemos, BCG normal. Tenemos en el extendido de este, les recuerdo que eso salía en la anterior, salía macrocitos. Pero digamos que son macrocitos. Entonces, ya le pidieron niveles de B12, B9, me parece bien, porque aparecen macrocitos. Pero entonces volvamos al algoritmo a ver qué nos sale. Entonces, tenemos el extendido. El extendido me puede mostrar cambios megaloblásticos y no megaloblásticos. Los cambios megaloblásticos son volúmenes corpusculares medios muy altos, mayores de 110, tener neutrófilos polisegmentados o macropolicitos, así se llaman, o tener macroovalocitos. En este caso, nos dijeron solo macrocitos. Entonces no me soluciona mucho, no me definieron que habían cambios megaloblásticos o no. Si nos hubiese dicho macrovalocitos, nos vamos a las megaloblásticas y miramos. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si hubo o no exposición a fármacos. Si hubo exposición a fármacos o metotrexato, azatioprina, trimetoprim, hidroxiuria, sidobudina, sulfas, anticonvulsivantes. Entonces, en este caso que quedé con un extendido medio, fíjense que la exposición a fármacos interesa. Ahora, si no hay exposición a fármacos y hay cambios megaloblásticos, pienso en carencial definitivamente, ¿listo? Pero, si no hay cambios megaloblásticos, debo pensar en otras cosas que debo ampliar. VIH, TSH, función hormonal y función hepática, perdón, y el alcohol. Si alguno de esos está alterado, puede ser una macrocitosis secundaria a esto. Pero en este caso, supongamos que no son macrocitos, sino que son macrovalocitos, y como macrovalocitos tenemos que es una anemia macrocítica con un perfil megaloblástico. La primera pregunta que me hago es exposición a medicamentos, me pregunto por estos medicamentos, yo les pido que nos devolvamos al caso, y en este caso, ¿hubo alguna exposición a medicamento? Oh, sorpresa, sí, metotrexate, doctores. Falta la última opción para terminar, no pierdan el interés porque el caso está muy bueno. Y esta es la última opción, una anemia moderada, macrocítica, hipercrómica, heterogénea, regenerativa, sintomática, no transfundida. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿quién se atreve a decir fisiopatológicamente cuál sería la causa acá? De pronto yo les ayudo. ¿Cuál es la clave fisiopatológica para dividir los tres grupos? Yo les dije
que es la regeneración, o sea, el IPR. En este caso es regenerativa. Entonces acá nos daría dos grupos. Los dos grupos son o pérdidas, pero pérdidas significativas, es decir, pérdidas, digamos, importantes, agudas o subagudas, dejarían ver esto, porque si son crónicas, digamos que la médula ósea se agota y ya pierde esa capacidad de regeneración, principalmente por la ferropenia que va ganando el paciente. O, ¿cuál es la otra opción? La hemólisis. La hemólisis. Entonces nos queda hemólisis, pero venga, hemólisis. Vamos a ver el algoritmo, porque acá no me da hemólisis. Hemólisis, bueno, vamos a ver. Entonces vuelvo acá, anemia. Esta vez miro el IPR, pero no me manda a regenerativas, sino que me manda a regenerativas. No a regenerativas, sino a las regenerativas. Este es un trabalenguas. Y cuando llego a las regenerativas, a mí me solicitan pedir el perfil de lisis. ¿Listo? En este caso, vamos a ver si está anotado el perfil de lisis. En este caso, vamos a ver si aparece el perfil de lisis. No aparece, pero yo se los voy a contar. El perfil de lisis me muestra una LDH aumentada, una bilirrubina indirecta aumentada, una aptoglobina disminuida y un test de Coombs que está pendiente. Entonces, pido el perfil de lisis que fue positivo. Además, con una historia clínica que no me habla ni de hemorragia patente y no sospecho hemorragia oculta, me voy a pensar en hemólisis. Cuando voy a hemólisis, luego me dice, ¿esa hemólisis es inmune o no es inmune? Si es inmune, debo pedir el test de Coombs, en el 95% de los casos es positivo. Y luego, dependiendo de eso, yo fracciono el tipo de anticuerpos y miro si es de anticuerpos calientes y de anticuerpos fríos, y eso me permite buscar la causa, que no es parte de la conversación. Acá entonces voy. ¿Cuál sería entonces en este caso la causa de la anemia? Parece que es una anemia hemolítica, no hay duda por lo que nos señalan los paraclínicos. Pero ¿cuál sería la causa? Y acá es una sorpresa para ustedes, para algunos, para otros no es tan sorprendente, es que los AINES pueden ser inductores de episodios de anemia hemolítica como efecto adverso, especialmente la aspirina por medio del desarrollo de complejos inmunes. En este caso, quiero mostrarles solamente para terminar que esta es la lista de todas las causas de anemia hemolítica y al final aparece inducida por fármacos, que nos respondería la última de las opciones. Doctores, con esto quiero concluir. La anemia tiene muchos signos y síntomas, tiene muchos paraclínicos, tiene muchísimos algoritmos, muchísimas opciones. Casi siempre suele ser multifactorial. Por eso, doctores, más que aprenderse de memoria, es ir desarrollando ese juicio clínico en el cual ustedes tengan la flexibilidad desde una historia clínica muy bien hecha de considerar diferentes factores y evaluarlos. Como les demostré, en este caso, perfectamente podrían haber 4 causas de anemia en un solo paciente con las mismas características. ¿Listo? No es más, no sé si tienen preguntas, los escucho. Preguntas, Nicolás, y no sé si hayan preguntas del público por el interno. No sé si usted tenga una pregunta, si alguien tiene preguntas abiertas. Ahorita Eduardo le voy a decir dónde consigue ese algoritmo. Doctor, una pregunta, los AINES tienden a ser, o sea, anemia de anticuerpos fríos o calientes, o sea, autoinmune. Fríos. ¿Fríos? Ah, listo. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en esta paciente, sobre todo en este último caso, ¿podría sospechar o podría pensar en una anemia hemolítica macroangiopática? ¿Anemia hemolítica macroangiopática? Sí, o sea, como teniendo en cuenta bien? Sí, señor. Digamos que eso es otro tema que se puede hablar y es el tema de las anemias hemolíticas, ¿sí? Usted lo puede dividir como trastornos que ocurren dentro de la naturaleza del eritrocito,
como intracorpusculares, extracorpusculares, macroangiopáticas. En este caso específico de la aspirina, sí, es una hemólisis que ocurre, digamos, en el vaso sanguíneo y no ocurre por digamos, por el efecto mecánico que puede ocurrir en microangiopáticas, como puede ocurrir a veces con el proceso de CID, o entonces podríamos llamarlo así. Ahora, con fármacos, y esto respondiéndolo, no sé, la persona que me hizo la pregunta anterior, con fármacos hay un problema. Con fármacos, cuando ustedes leen fármacos que producen anemia hemolítica, ellos tienen diferentes mecanismos dependiendo del fármaco. Entonces, unos son complejos inmunes, otros son anticuerpos, otros son... Y eso varía, incluso en un mismo medicamento, varía, digamos, qué tipo de hemólisis produce, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no sé si la aspirina solamente sea por depósito, por complejos inmunes, o si también produzca anticuerpos como tal, y cuál sería la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que con el tema de medicamentos sí le diría, y ustedes lo pueden hacer ahorita, ponen anemia inducida por medicamentos, mecanismos, y van a encontrarse que hay muchos mecanismos. No lo sé tampoco en memoria. Pero en este caso, si la hemólisis ocurre en el vaso sanguíneo, por ejemplo, mediada por anticuerpos, la llamaríamos como macrovascular, ¿sí? O vascular, o hemólisis intravascular. Y la microangiopática específicamente son hemólisis que ocurren puede ocurrir ocurre en el contexto de enfermedades como la CID, SHUA, PTT, en los cuales hay fenómenos de trombosis microvascular, de trombosis y hemorragia microvascular, y hay lesión de los eritrocitos por la microangiopatía. El eritrocito se fractura y de ahí producen los esquistocitos. Hay otros fenómenos de producción de quistocitos, como puede ser, por ejemplo, una válvula sanguínea que puede romper el eritrocito, y en ese caso sería, digamos, macroangiopática, no microangiopática. Pero digamos que estas son definiciones como tal. En este caso específico, yo diría que sí puede ser, es una hemólisis intravascular. Perdón, en este caso, como la aspirina es por complejo, sería extravascular, por ejemplo, captura de los complejos inmunes. Pero perfectamente también puede ser intravascular, como le digo, no sé si la aspirina tenga también producción de anticuerpos como un componente importante, y estoy casi seguro que sí. Pero pues prefiero decirle más o menos el contexto y no darle una respuesta fija, porque no me arrodillo en pepas de durazno para responder eso. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas, doctor. Bueno, yo quiero, Eduardo, que me preguntó a mí dónde se consigue el algoritmo. Este algoritmo está, digamos que es un algoritmo que desarrollé con base en otros algoritmos, ¿sí? Yo tengo que revisar porque eso está en una página web que se llama Proyecto Osler, que es una iniciativa que yo tengo que quiero, digamos, por medio de algoritmos muy prácticos, intentar ayudar a los médicos generalistas a que hagan enfoques de enfermedad apoyados pues por medio de algoritmos, ¿sí? Yo me comprometo, no sé si, porque no sé si está publicado, Nicolás, si no está publicado, pues entonces lo voy a publicar, pero me gustaría que usted, no sé de qué forma le pueda hacer llegar a las personas el medio para que lo encuentren, ¿sí? Pero ese algoritmo es un algoritmo digamos que está desarrollado o forjado por el trabajo de nosotros, pues en mi trabajo de lo que hemos estudiado, pero con mucho gusto se lo puedo pasar. No se lo paso ahorita porque pues no lo tengo en este momento subido en la nube en el CIMAP Tools original, pero yo bueno, ¿saben qué puedo hacer? Para de una vez solucionarles, voy a pasarles el link del CIMAP Tool, ¿vale? Se los voy a pasar a ustedes por el chat. En ese link pueden ingresar, por favor, y acá les voy a mandar por el chat.
Nicolás, voy a mandárselo al WhatsApp, ¿sí? Por favor, usted lo envía porque no me está permitiendo. Ese es el enlace del CIMAP Tools y en este momento ya podrían ver todos el algoritmo, ¿de acuerdo? Listo, doctor, yo lo comparto entonces por los grupos. Listo. No sé si tengan más preguntas. Estoy a disposición. Mi correo electrónico, si ustedes desean escribirme, es guillermohrueda@hotmail.com. Con mucho gusto lo que podamos solucionar. Nuevamente, pues, de una vez, fe de ratas y corrigiendo, si hay algún error cuando tengan la grabación a disposición, pues diríjanse a los libros, diríjanse a los textos, y si me lo quieren hacer saber con mucho gusto y lo podemos discutir. Y muchísimas gracias, y gracias por interesarte en la hematología y en la medicina interna. Con los brazos abiertos desde mi escuela, la Universidad Industrial de Santander, los que quieran ser residentes de medicina interna, los esperamos y bueno, ojalá se sigan haciendo estos eventos. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, doctor, por la participación, por el tiempo y por la charla que pues, yo creo que a todos nos alimentó bastante. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien y saludos a todos.